Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Este es un programa en el que ustedes, un servidor, dialogamos con el invitado y vamos sacando lo mejor, lo más propositivo del invitado y lo que necesitamos también para caminar en la vida de todos los días. Estamos transmitiendo desde el Fray Luis de León, Colegio de los Agustinos Recoletos, desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta. Estamos transmitiendo a través de ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización, y también a través de las redes sociales. Hoy con nosotros está un invitado pues, que ya ha venido aquí a estos estudios, pero vino como diputado del Estado de Querétaro. Él era el que coordinaba pues, la legislatura, la Cámara de los Diputados de Querétaro, y hoy es diputado federal. Además es exalumno del Colegio Fray Luis de León. Braulio Guerra, bienvenido. ¿Qué tal, padre? Buenas tardes, gusto saludarte. Un gusto el poder otra vez aquí conversar, pero ahora ya estás en otro lado mucho más grande. La legislatura, el Palacio Legislativo Federal de todos los estados de la República, de todo el país de México. ¿Cómo fue tu entrada a ese palacio? ¿Cómo ha sido esto de diputado de un estado ahora a diputado de todo México? Pues efectivamente se abre una visión multitemática de conocer las entrañas no solamente pues, de nuestra tierra, que es Querétaro, sino de adentrarnos más a la problemática y también a las áreas de oportunidad que tiene México. Y de verdad hay temas que en ocasiones hay compañeros diputados que no tienen estudios académicos, que no tienen maestrías o doctorados, pero que tienen un enorme liderazgo social, que tienen una representación sobre los tabacaleros, los azucareros, la gente que se dedica al sorgo, los de la pesca, los del petróleo. Entonces uno va conociendo una cantidad de temas que se convierte en una forma de nosotros aportar lo nuestro, lo que nosotros podemos llevar, lo que ha sido nuestro aprender en el camino, y también recoger mucho de lo que los compañeros 500 que somos en la Cámara de Diputados, pues se debate y se genera y se delibera en la Cámara de Diputados. Entonces es una experiencia muy formativa y además una enorme responsabilidad. 500 diputados, ¿y da para todo el país y da el país para todos los diputados? Pues creo que el país, para tener pues ya 120 millones de mexicanos, la lista nominal mexicana, es decir, los que tienen derecho a votar y ser votados somos aproximadamente 84 millones. Estamos hablando pues de una Cámara de 500 que sí encausa y abre canales de participación, no solamente a partidos políticos, sino a organizaciones sociales, a sindicatos. Yo siempre he tenido la idea, luego hay tendencias vamos a eliminar curules o espacios. Hay una fórmula que dice, que en la sociología política, que desde luego la política es el servicio público, pero también es participación en la mesa de decisiones y competencia. Y entre menos espacios y menos recursos, más es el conflicto, más es la lucha por los espacios. Si reducimos espacios, entonces también aumentamos y alteramos la mesa de todas las áreas que hay en el país que quieren estar adentro de una institución como esta, con voz, con voto, diciendo lo que se tiene que decir, defendiendo las causas que se tienen que defender. Entonces, si reducimos nosotros el Congreso, yo creo que puede sonar muy popular decirlo, pero creo que son canales de participación genuinos que tiene el país, despresurizadores, que permiten que muchas reacciones sociales no estén en la calle, que no se cierren aeropuertos, centrales camioneras, que se tomen las calles, sino que esos grupos también sociales formen parte de un Congreso como es el mexicano y de ahí se puedan institucionalizar y gestionar sus temas. Entonces eso es parte del número, yo creo que ahí no más pero no menos. Braulio, yo sé que, bueno, pues tú eres católico, estás educado en un colegio católico como es el Fray Luis de León, de Querétaro. En el mes de febrero vino el Papa Francisco
y dejó una cantidad de discursos, unas palabras en todos los lugares, ¿no? Llámese Ciudad de México con los obispos o llámese Ciudad Juárez con los empresarios. ¿Qué lectura han hecho ustedes, tú y algunos compañeros diputados federales, de esta visita del Papa a México y qué les ha dejado a ustedes de reflexión? Bueno, nos parece que el discurso social del Papa Francisco ha calado hondo, no solamente en Europa, sino en Latinoamérica especial y particularmente. Yo lo subrayaría como un Papa que subraya el tema de los derechos humanos, que lo encumbra, que lo pone dentro también de esta corriente universal, que busca que el individuo y la persona humana se desarrolle, que encuentre también en su relación con el Estado y con las autoridades, pues un área de convivencia pacífica, pero siempre en el marco también, hay que decirlo así, de la crítica y del reclamo a la violencia, a los acontecimientos que lamentablemente se han suscitado también en nuestro país, en Iguala, en Guerrero, y donde México en los últimos 15 años pues ha venido en un proceso de deterioro, sin duda, y creo que el Sumo Pontífice vino a recalcar y a refrendar este mensaje y esta exigencia del compromiso que tiene y debe tener el Estado mexicano por encumbrar en su agenda aún más el respeto y la protección a los derechos de los hombres y de las mujeres. A mí me llamó mucho también la atención porque lo hizo en el Congreso estadounidense. El Congreso, a mí me hubiera gustado mucho que hubiera ido al Congreso mexicano, pero fue al Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica y ahí habló del cambio climático. Ahí habló del cambio climático no como un derecho internacional, como un derecho universal, porque al final el derecho internacional es un derecho entre naciones, es un derecho entre estados. Él lo magnificó y lo llevó mucho más a lo global, a lo universal, pues ya que este es el único hogar que tenemos y hay que cuidarlo, hay que preservarlo, y me pareció también muy interesante que volviera a retomar este tema en México, del cuidado a la sustentabilidad, al medio ambiente. Creo que yo me quedaría con esos dos apartados. Cuidar la casa común, que también dice en su carta en Exhortación Apostólica Laudato Si. ¿Tú por qué crees que no fue al Congreso? Ya que estamos así puestos. Yo sé, y ya sí entrando en confianza, como diputados pidieron… Sí lo invitamos, sí lo invitamos. Sí lo invitaron. Sí. ¿Y qué pasó? Yo creo que, a ver, primero lo invitó el Senado. Ajá. ¿Sí? Y después la Cámara de Diputados dijo, bueno, pues, porque el Senado, el Congreso, o sea, que venga a la Cámara de Diputados y al Senado, juntos, o sea, al Congreso General. Yo creo que tenía que ir a determinados territorios, y él venía al encuentro con la gente y no con sus representantes de la gente. Me parece que al final él toca base y tiene una conexión directa con el pueblo de México. Bueno, los representantes, muchos legisladores, bueno, alcaldes, gobernadores, representantes, estuvieron en los eventos presentes, muchos que asistieron a donde se encontraba el Papa Francisco, pero al final no fue una agenda que, si bien hubiera sido el tema del Congreso, la visita ahí, hubiera marcado un territorio más político, dentro de la política, y creo que vino más al encuentro con el pueblo, ¿no? Entonces, un viaje pastoral más que un viaje de Estado, de un jefe de Estado. Efectivamente. Braulio, vaya, lo que voy leyendo por el periódico, lo que voy conociendo, escuchando a unos y otros, dicen, no, pues es que fue una visita dirigida por el gobierno, ¿sí? Los obispos, incluso en algún periódico, algún tabloide decía que los obispos se habían dejado guiar por el gobierno, ¿no? Otros por el partido político imperante, bueno, que gobierna ahora aquí en México. ¿Hasta qué punto esto es verdad, no es verdad? Tú que has estado y que estás metido ahí dentro de lo que es la política tal cual, ¿no? ¿Hasta qué punto
¿Tú cómo lo viste como político y también como creyente? Sí, bueno, yo creo que en ciertos sectores de la sociedad mexicana, en la izquierda, vamos a decirlo, en la izquierda, más hacia la izquierda más extrema, esperaban una visita efectivamente menos acompañada de pues, las instituciones de la presidencia de la República, de quienes están al cargo de distintos cargos de elección popular en este momento, o partidos políticos. Y que hubiera pues, una especie más de politización efectivamente de esta visita, pero yo creo que estuvo dentro de lo adecuado, porque al final bueno, nosotros tenemos un representante, creo yo, un magnífico representante en el Vaticano, en la Santa Sede, que es el doctor Mariano Palacios, nuestro embajador, y la información, y a lo mejor voy a abrir demasiado el comentario, pero yo sé, y por vía de nuestro amigo, que tenemos muchos amigos comunes, el señor embajador Palacios, que él quedó muy sorprendido en el vuelo y en el diálogo uno a uno del conocimiento del Papa de México, de todo lo que sucede, de quién es quién, de cómo se mueve cada quien, de qué sucede en lo social, en lo político, en lo económico, en lo financiero. Es decir, venía con una enorme y gran radiografía del acontecer mexicano en todos sus ámbitos. Y bueno, a partir de ahí, él, como debe ser, también como jefe de Estado, como pastor, también fijó su agenda, ¿no? Fijó su agenda, y me parece importante que así se vea. Como creyente, bueno, pues yo creo que es también un espacio paradigmático, porque pudimos entrar a una etapa de convivencia y de reconocimiento y sin reacciones muy hostiles entre la Iglesia y el Estado, hablando del laicismo, ¿no? Es decir, hubo también una recepción, un entreveramiento, una sinergia y una reinauguración, digamos, de esta relación Iglesia-Estado que permite esta pues, sinergia también de reconocimiento de las causas sociales que también la Iglesia postula. El año 92 se reconoce la Iglesia en México a través como una asociación con la ley de asociaciones religiosas, con el gobierno de Salinas. ¿Y por qué se extraña aún la gente en un país donde hay pluralismo religioso, hay libertad de expresión, aunque pues vemos también que hay periodistas pues tristemente que han muerto en el ejercicio de su profesión, ¿no? Pero a lo que voy, ¿por qué se escandaliza la gente, Braulio, de que un presidente del gobierno, Peña Nieto o Calderón, incluso Fox, pues van a recibir al que es su pastor como creyentes? ¿Cómo un político, cuando es gobernante o cuando tiene un cargo público bastante notorio, no puede diferenciar su fe de lo que pues también está en la función pública? ¿Por qué se ve esto aún de una manera, vamos a decir, sospechosa, ¿no? México tiene pues una condición, creo yo, democráticamente precaria aún. Por ejemplo, la palabra partido político se eleva a rango constitucional hasta 1977. O sea, ya existían los partidos, sí, pero no está constitucionalizado hasta el 77. Estamos hablando de 35 años que estamos en este proceso. En México, a diferencia de otras democracias, por ejemplo, en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos puede ser candidato, usar el avión presidencial, las herramientas, y es candidato al Partido Demócrata o Republicano, y al mismo tiempo es presidente de los Estados Unidos. Aquí hemos sobreregulado todo. Hay una profunda desconfianza al otro. Hay un profundo distanciamiento y diría ya el clásico mexicano, sospechosismo respecto de los otros con los otros. Y en ese contexto, donde comienza a hacer ruido el asunto es en que no se genere un usufructo, es decir, que no se aprovechen de las figuras
que nacen de la religión o de sus representantes para capitalización política personal o propia. Si hoy ya prohíben poner un póster, yo como legislador federal no puedo mandarles una carta a mis representados para decirles, oigan, pues me llamo Braulio Guerra y yo soy su diputado, porque estoy violando la ley electoral. Entonces, pero después me dicen, pues es que no conocen a sus diputados, pues ¿cómo nos van a conocer si no les podemos decir ni cómo nos llamamos? Así está la ley, porque todo está focalizado en las elecciones. En este país pensamos más en las elecciones que, en versa de Churchill, que en las próximas generaciones. Ajá. Estamos siempre pensando. Entonces, este tema de la visita del Papa, de los elementos religiosos, de postular una fe públicamente, se entiende o se infiere que se está queriendo utilizar para provecho electoral y fin propio. Entonces, es ahí en donde todavía están esos ruidos y es ahí donde estallan esas voces, creo yo, que no comprenden esta nueva etapa, ¿no? Muy bien, estamos aquí con Braulio Guerra, él es diputado federal, es alumno del Colegio Fray Luis de León, padre de familia, y estamos conversando con él. Está Gaby Ríos preparada para darnos las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Vamos con ella y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby Ríos, por estas 5 noticias de la Iglesia Católica y de la Orden de los Agustinos Recoletos. Estamos transmitiendo desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto aquí en Querétaro, en Santiago de Querétaro, junto al Colegio Fray Luis de León. Estamos con un exalumno del Colegio Fray Luis de León, que es diputado federal en este momento, Braulio Guerra. Hemos comentado pues parte de una lectura, hemos hecho juntos de la visita del Papa Francisco, cómo lo han vivido desde la casa de la legislatura ya en el Distrito Federal para todo el país. A ver, Braulio, a mí sí me gustaría, el Papa Francisco, una de las cosas que dice en sus documentos, de los más famosos, yo quiero citar, antes de que fuese Papa, el documento de Aparecida, en donde todos los obispos de Latinoamérica se reúnen y empiezan a hablar de pues, que hay un camino de conversión para todos, conversión personal, comunitaria, pastoral, que también hasta el político se debe de convertir, que debemos todos de mirar como ciudadanos y con los políticos al bien común. ¿Hasta qué punto él dice también ahora como Papa, la sociedad del descarte? Ustedes están mirando por unas políticas sociales a favor de la vida, su preocupación por la migración, por los ancianos, sí, por los más desfavorecidos. En México el 60% de la población, nos dicen las cifras oficiales, que está en una situación de pobreza. ¿Cómo un congreso y como tú, como diputado federal, te vas preocupando de todos estos asuntos sociales? Sí, pues es el centro, sin duda, de la agenda, desde cómo se aprueba un presupuesto en el mes de noviembre, es decir, cuántos son los recursos que se orientan y se destinan a los programas sociales y al combate de la pobreza, hasta cómo se diseñan nuevas políticas públicas que ya también distinguen efectivamente la pobreza de la vulnerabilidad. Creo que también hemos entrado a un paradigma en donde se habla ni siquiera solamente de grupos vulnerables, sino de personas en situación de vulnerabilidad, que precisamente infieren a los ancianos con ingresos menores, a las jefas de familia o mamás solteras que también tienen una condición de disparidad, de una situación que no compensada con el resto de las demás que viven con el apoyo de su esposo, de su marido, de la familia. Están quienes padecen de alguna enfermedad o de alguna discapacidad, que también tienen ingresos muy insuficientes, y hemos registrado precisamente que un problema sí es la falta de ingreso, la falta de empleo,
la marginación social, pero también el drama que se vive en el marco de la vulnerabilidad cuando se tiene alguna descompensación social en función de una condición social o física, y esa se suma a un ingreso menor a los 2.600 pesos mensuales. Entonces, que es la línea de bienestar, que habría que ampliarla, ¿no? Porque es muy reducida. Entonces, efectivamente, ahí hay un agujero enorme, hay un abismo de desigualdad en el país, y que obliga necesariamente que permanentemente esta sea parte de la agenda de los congresos y del Poder Ejecutivo. Todo esto, a ti como diputado, ¿qué es lo más difícil que se te hace como diputado federal cuando hay un asunto? Me voy al Papa Francisco como referencia también, Ciudad Juárez, en la misa él habla de la trata de personas, que hay que evitar todo esto, ¿no? Hemos visto muertos en San Fernando, hemos visto también pues, abusos en el paso de centroamericanos hacia el norte, hacia los Estados Unidos. Ustedes, cuando tratan esto, yo sé que lo tratan con comisiones y que luego va con todos. ¿Cómo tú, por ejemplo, como diputado federal, te enfrentas a todas estas problemáticas sociales donde el ser humano es frágil al final? Sí. Y tú tienes una influencia pues muy grande, ¿no? Tu voto de sí o no al final va a ceder a un sitio o a otro. Hay muchas leyes que son enunciativas, que son semánticas, y yo siempre, en lo que hemos tratado de aportar en el Congreso, cuando por ejemplo se habla del combate a la pobreza, siempre sí, es el qué y ahora el cómo. Es decir, con una visión garantista, es decir, que se materialicen y se cristalicen los enunciados que las leyes que combaten la trata de personas, la desaparición forzada y una serie de flagelos que tiene la sociedad, generen instituciones, procedimientos, recursos económicos y una serie de mecanismos que permitan precisamente combatirlos. Porque necesitamos transitar efectivamente de un país con muchísimas leyes que dicen y que enuncian, pero que están faltos de esos dientes. Y yo como legislador hemos estado estudiando muchos temas que están ávidos de cómo se aterrizan, desde la creación de espacios institucionales a fondos y recursos que permitan orientar determinados programas y políticas públicas para el combate de estos temas, que son mucho más profundos y más integrales, porque son el resultado de la falta de oportunidades, de la falta de espacios en el empleo, en un oficio, en el desarrollo personal, y son la salida falsa, ¿no? de muchos y muchas mexicanas que se ven en condiciones muy complejas, muy difíciles, y caen en las redes de este tipo de delincuencia organizada, de los menores, de los jóvenes, que los recluta el crimen organizado, precisamente porque no encuentran desarrollo en el deporte, en la cultura, en la educación, en el desarrollo profesional. Entonces, todo es pues, un sistema, y dentro de ese sistema, la ausencia de todos esos factores, pues está produciendo que la explosión demográfica, que también es amplísima en nuestro país, cada vez somos más, cada vez tenemos más recursos, estamos acabando con nuestros recursos naturales, entonces el problema es enorme. Y como legisladores tenemos que traer un registro, una radiografía muy precisa para ir tomando decisiones. Un tema que discutiremos al fin de este periodo es el mando único, es decir, la reingeniería de la policía en México, que precisamente tiene facultades de combatir este tipo de aspectos de violencia en el país, porque tenemos una policía muy desorganizada, muy dispersa, muy en capas y en niveles. Entonces vamos por un modelo policíaco sin que lo policíaco sea la panacea, porque ya dijimos son muchos otros factores los que inciden.
Lo hemos hablado antes, en el año 92 empieza a abrirse en México una cultura de pluralismo religioso a través de las asociaciones religiosas. El año 92 empieza pues un camino diferente a México. Estamos hablando desde la Guerra Cristera prácticamente hasta el año 92, pues existe una serie de factores que a la Iglesia la dejan un poco callada, ¿no? Y todo lo que es lo religioso. Tú ahora desde la casa el Palacio de Legislatura del país, ¿cómo ves este diálogo de pluralismo religioso y este trato que tienen para algunas iglesias un poco pues privilegiado, pero bueno, hay una mayoría también en el país que es católica? ¿Cómo ves este trato entre la Iglesia católica, los diputados federales, las leyes que van saliendo desde ahí, esa distancia que ha habido de tantos años, ya hay una cercanía, la Santa Sede como un Estado ya reconocido en México, los religiosos, los sacerdotes que pueden ir con sus pues vestimentas públicamente en cualquier lugar, el decir misa, manifestaciones religiosas en los pueblos, ya esto es común, ya se puede hacer. Hasta el año 92 esto no se podía hacer, o había que tener un permiso de gobernación o del gobernador, bueno, todo un lío, ¿no? Se ha abierto este mapa y esta cultura, se sigue abriendo más, se puede abrir la cultura en el pluralismo religioso en los medios de comunicación, o qué miedo hay a que se abra en los medios de comunicación y en la educación y en otros campos. Sí, bueno, el voto, es decir, los pastores, el sacerdocio, pues no podían votar también en México, empezando por ahí. Y hace poco Gobernación dijo, ojo, ministros de culto, no se dejen llevar de las prebendas de los partidos políticos. También lo decimos. Sí, ahí está. Hay que separarse del ministerio de cualquier culto para ser hoy candidato a cualquier cargo de elección popular. No sé si alcancemos hasta Dios en el futuro, donde tengamos partidos políticos y también sacerdotes que los encontremos como candidatos a cargos de elección popular. Mejor eso se lo dejamos a los laicos, que saben mejor que nosotros. La verdad es que hay más entendimiento y conciencia, relación. También hay una recomprensión del laicismo, es decir, el laicismo no es antirreligiosidad, ¿no? Es precisamente entablar el reconocimiento, la relación, el diálogo con todas las alternativas que postulan teológicamente una ideología, una forma de pensamiento religiosa, y desde el Estado precisamente ser receptivos y abiertos a todas esas alternativas, no combatir ni perseguir a ninguna, y también, bueno, dentro del ambiente del Estado y de lo que es del César, poder no privilegiar y preferenciar a ninguna desde la postura, pero desde el fuero personalísimo, pues las libertades de poder ejercer precisamente un derecho fundamental que es la libertad de culto, y así poderlo expresar, manifestar, reconocerse públicamente sin que esto rompa o se diga, hoy, pues no, que tú tienes una condición laicista, entonces ¿por qué nos dices que eres católico? No, es mi fuero personal. Pero si yo en el servicio público, con recursos públicos, o bien en mi función como representante del Estado, no distingo o cierro puertas y abro otras, ahí sí pudiéramos entrar a una distorsión de la idea del laicismo. De hecho, vino una segunda reforma más reciente, me acuerdo que fue 2008, que la forma de gobierno del Estado mexicano siempre, en nuestra Constitución, en el 40 constitucional, es el Estado representativo, es una república representativa, democrática, federal, y se aumentó, y laico. Esta reforma decantó en la Constitución pues en este siglo, y incluso todavía el concepto no es acogido por varios estados de la República,
sea, solo 19 estados de la República recogen el concepto de laicismo, solo 19 de las 32 entidades federativas, y nos faltaría todavía un cúmulo que adoptaran esa forma, pero entendiendo particularmente el significado del laicismo, no como antirreligiosidad. Sí, Benedicto XVI, pues él entendía y decía que el laicismo sano es aquel que dialoga con todas las religiones, no se cierra a nada, ¿no? Y al final pues coinciden en un punto todos en el bien común de los ciudadanos. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Braulio, Padre, que se nos va el tiempo. Otro día seguimos hablando de tu experiencia ahí en el Palacio de la Legislatura de México. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos en el próximo programa aquí en Valores de Acero. Hasta la próxima.